Buenas tardes. Hoy vamos a trabajar con el diseño de diagramas de secuencia y colaboración de los casos de uso reales. Para ello, vamos a utilizar el ejemplo de renovar préstamo. Entonces tenemos el ejercicio del caso de uso real, renovar préstamo. Este ejercicio ya lo vimos la clase pasada. Lo que vamos a retomar es cómo a medida que yo voy mirando el escenario principal de éxito, se va creando el diagrama de secuencia. Entonces vamos a ir mirando que sí corresponda al diagrama de secuencia que teníamos para luego proceder a revisar el diagrama de colaboración. Entonces, lo primero es entender de que para poder hacer el caso de uso, creamos los formularios, tenemos las clases que consideramos sean el modelo y la clase que consideramos sea el controlador. Entonces queda tres capas. Modelo, que son los NT, vista, FRM y controlador préstamo CTRL. Entonces vimos que creamos este formato para poder solicitar los datos y también mostrar los datos en estos otros, en estas otras partes dentro del formato préstamo FRM, ¿cierto? Esto lo hicimos la clase pasada y vamos a comenzar entonces con el escenario principal de éxito. Entonces dice, el estudiante se dirige a la biblioteca a solicitar en renovación un préstamo. Entrega su carnet y libro a la bibliotecaria o al bibliotecario, ¿cierto? Entonces la bibliotecaria en este caso es la que va a interactuar con el sistema de información. Dice, la bibliotecaria en el formulario préstamo de FRM ingresa el código del estudiante en ingresar código de estudiante y el código del libro en ingresar código del libro. Entonces esta parte, ¿cómo se haría? Entonces tenemos bibliotecario o bibliotecaria, ¿cierto? El actor, quien interactúa con préstamo FRM. Para él venir acá fue porque en el menú principal que le salía prestar libro, devolver libro, renovar préstamo, etcétera, él hizo la opción renovar préstamo. Entonces ejecutó este método de represt con código del estudiante y código del libro. ¿Y en dónde lo ejecutó? En préstamo FRM. Es decir, él está entrando esta información en este formulario, que vendría a ser este formulario. Entonces le está entrando estos dos valores y al entrar los dos valores, inmediatamente se ejecuta de préstamo de CTRL, renovar préstamo. Inicialmente con el código del libro, entonces renovar préstamo es quien se va a encargar de todo el caso de uso. Es decir, es el método que hace parte del controlador préstamo CTRL que se va a encargar de todas las validaciones y de llamar a los respectivos métodos de las otras clases para hacer las respectivas validaciones. Entonces la primera validación sería ¿cuál? Entonces dice acá, el sistema consulta que el préstamo exista con el código del libro y código del estudiante. Entonces lo primero que él va a hacer acá es que él va a venir primero a mirar que el préstamo exista en la base de datos. Puede ir con este valor o con los dos. De todas maneras, los dos valores fueron entrados, código del estudiante y código del libro. Entonces él viene aquí y va a préstamo NT, que es la base de datos, a traer la información del préstamo. Luego dice, el sistema valida que la fecha de entrega sea igual o menor a la fecha actual. O sea, que lo haya entregado a tiempo. Entonces, aquí hay un método que llama validar fecha de préstamo CTRL, que lo que está tomando es esta fecha y la está comparando con la fecha del sistema.
De ahí sucede que sale un código de error. Si sale el código de error igual a 0, es que no hubo error. O sea, la fecha está correcta. Si el código de error es diferente a 0, quiere decir que hay hay un error en la entrega del libro. Es decir, está renovando un libro que ya hace días lo debió haber entregado. Eh, Entonces, luego que continúa, el sistema consulta si el estudiante es moroso. Si el estudiante es moroso. Entonces, ¿dónde se hace esto? Como es una consulta, entonces, si no hubo ningún problema, o sea, si el código de error es igual a 0, él se va a llamar al método consultar moroso. ¿De quién? De moroso NT. ¿Por qué se va directamente del préstamo CTRL a moroso NT? Porque es una consulta. Como no es una actualización, una eliminación o una creación, puede ir directamente del CTRL de préstamo a moroso NT. Las consultas sí se pueden hacer directamente. Si fuera una actualización, un ingreso, una modificación, lo recomendable en un modelo a 3 capas es que préstamo CTRL hubiera llamado a moroso CTRL, o sea, el controlador de moroso NT, antes de ir directamente a él. Él consulta, ¿cierto? Entonces, de nuevo, si código de error es igual a 0, quiere decir que no hubo ningún registro, es decir, no hubo problemas en la consulta. Es decir, no se encuentra moroso. Entonces, ¿qué sucede? Si entonces no está moroso, ¿cierto? Al igual que, entonces como no está moroso, el sistema actualiza la fecha de entrega del préstamo, porque eso es una renovación, actualizar la fecha de entrega. Entonces, actualiza este préstamo directamente ¿en dónde? En préstamo NT. En préstamo NT actualiza la fecha. Ahora, falta definir la condición de la fecha, si es 3 días, si es automáticamente que le aumenta 3 días, o cuál es la regla de negocio. Entonces, por ahora se asume que la fecha es 3 días más. Entonces puede ser colocándole aquí fecha o en actualizar préstamo, como vimos y como vamos a ver de nuevo, fecha es la misma fecha del préstamo más 3 días. O sea, se renueva 3 días. Se actualiza la fecha, entonces, ¿qué continuaría? El sistema imprime la ficha de renovación con todos los datos correspondientes, ¿cierto? En la sección de ficha préstamo. Entonces, él lo que va a hacer es imprimir esta ficha de renovación, esta ficha. Entonces, ¿cómo lo hace? Entonces, el sistema consulta, como debe colocar el nombre del estudiante, entonces debe consultarlo en estudiante NT con código estudiante. Igualmente debe consultar el título del libro en libro NT con código del libro. Estas dos consultas, debido a que en el formato aparece el título del libro y el nombre del estudiante. Entonces debe ir a consultar esta parte porque en, en esta parte del préstamo no está sino el código del estudiante y el código del libro, no están los nombres. Entonces, por lo tanto, si el código de error es igual a 0, va y consulta estudiante con código estudiante en estudiante NT, y si código de error igual a 0, consulta también en libro con código de libro para traer esos dos datos, tanto el nombre del estudiante como el título del libro. Y luego, si continúa con el código de error igual a 0, imprimimos la ficha. Le da la orden a imprimir ficha de préstamo FRM, y préstamo FRM muestra toda la información por pantalla. Y imprime, en el caso, en este momento, sale, como el código de error es igual a 0, pues aquí no entraría, se terminaría el caso de uso. ¿Cuándo entra aquí? Cuando en alguna de estas partes el código de error sea diferente de 0.
o se comete un error en la consulta, o se comete un error en la actualización, o se comete un error en cualquiera de las validaciones, él viene acá y imprimiría el mensaje de error. ¿En dónde? En préstamo FRM. Es decir, vendría aquí a colocar el mensaje de error. Como lo dice el flujo alterno. Los flujos alternos imprimen, dependiendo del caso, el sistema identifica que el préstamo no existe, por ejemplo, con el código del libro, código del estudiante, entonces el M1 colocaría préstamo no existe. Entonces ahí el código de error es diferente a 0. Entonces por eso imprimiría este mensaje en donde en el formulario préstamo FRM en la parte de mensaje, ¿cierto? O sea, en esta parte. Igualmente, los otros dos, si el sistema identifica que la fecha de entrega es mayor que la fecha actual, también el sistema presenta un mensaje informativo, ya sería el M2 en estudiante entrega con atraso. Eso sería el mensaje del mismo formulario préstamo FRM. O sea, en esta parte. Entonces miremos que los tres mensajes, porque falta este otro, sistema identifica que el estudiante es moroso, igualmente el sistema imprime M3 en el estudiante Pedrito Pérez reportado como moroso del libro tal en mensaje de préstamo FRM. Entonces, en los tres casos, en el diagrama se mostraría es que si código de error es diferente de 0, voy a acercarlo un poquito, imprimiría MX y MX sería el mensaje que sería enviado dependiendo el error que se cometa, uno de los tres errores. Entonces, se vendría por acá, no imprimiría este porque sería igual, diferente a 0 y solamente haría imprimir el mensaje de error. Hay claridad. Muchachos, preguntas. ¿Aló? John Edison, hay claridad. Melissa. Profe, buen día. Sí, señor, es claro. Listo. Melissa, ¿está escribiendo? Profe, sí, ahí vamos. Bueno, sí, es un ejemplo sencillo. Lo que pasa es que después de que nosotros hemos hecho uno que es más complicado, que es procesar venta, ya estos otros casos de uso son más sencillitos. Vamos a revisar en este mismo diagrama usando el diagrama de colaboración. Para eso me ayudé de tenerlo en las dos partes para podernos ayudar. Vamos a mirar, el diagrama de colaboración es el mismo diagrama de secuencia, lo que pasa es que tiene otra posición, otra forma, que es tratar de poner aquí los FRM, aquí los CTRL y aquí los NT. Es la idea del diagrama de colaboración, pero en sí es igual al diagrama de secuencia, es esto mismo. El diagrama de secuencia tiene un orden que de arriba hacia abajo se van llamando los diferentes métodos, llamados mensajes, ¿cierto? De arriba hacia abajo. El diagrama de colaboración no tiene eso. El diagrama de colaboración me está mostrando es cuál es FRM estoy utilizando, cuál es CTRL y cuál es ENT. Ese es lo que conocemos como el diagrama de colaboración. Miremoslo y uno trata de enumerarlos. Entonces, primero, a préstamo FRM, el bibliotecario presionó renovar préstamo. Entonces, al presionar en el menú principal esto, está ejecutando este método de préstamo FRM. Préstamo FRM inmediatamente manda el controlador para que ejecute renovar préstamo, este 2. Que este renovar préstamo es el encargado de todo el proceso. Inicia entonces con consultar el préstamo, consultar préstamo en préstamo NT.
¿cierto? Consulta en préstamo ENT. Entonces, miremos que aquí da un poquito de confusión, uno no sabe para dónde seguir, mientras que en el diagrama de secuencia es más digamos, más ordenado porque se va mostrando que sigue, ¿cierto? Pero acá, si podemos ver, entonces hay unos numeritos, entonces consulta préstamo, luego viene al 3 a validar la fecha. Valida la fecha, ¿cierto? Y luego de validar fecha que continúa. Entonces, si a uno le queda duda de cuál continúa, porque de pronto no hemos colocado bien los números, de todas maneras, uno puede venir al diagrama de secuencia, o si no tiene el diagrama de secuencia, viene al caso de uso y lo va siguiendo tal cual como hicimos con el diagrama de secuencia. Miremoslo desde el principio como si no existiera diagrama de secuencia, sino que vamos a pasar de aquí al diagrama de colaboración para ver que también es igual en relativamente sencillo. Entonces, el estudiante se dirige a la bibliotecaria a solicitar en renovación el préstamo, entrega su carnet y libro a la bibliotecaria. La bibliotecaria o el bibliotecario en el formulario préstamo FRM ingresa el código del estudiante en ingresar código estudiante y el código del libro en ingresar código del libro. Entonces ya vemos que el bibliotecario y la bibliotecaria son los que van a interactuar y que al ingresar esos datos están ejecutando este primer método. Dice, el sistema consulta el préstamo que exista con código del libro, código del estudiante. Bueno, entonces aquí uno va colocando el numerito, 1, 2, renovar préstamo, que es el que va a llevar a cabo la ejecución de todo el proceso. ¿Y qué es lo primero que dice? Que consulta el préstamo. Entonces, 2, 1, consulta el préstamo en préstamo NT. ¿Cierto? Consulta el préstamo. Aquí dice que con estos dos, pero lo podemos hacer con uno solo. O si desean, colocar los dos. 3. El sistema valida que la fecha de entrega sea igual o menor a la fecha actual. Entonces, él valida es un método que está dentro préstamo CTRL, por eso es una llamada del mismo. 3. Validar fecha. Luego dice, el sistema consulta si el estudiante es moroso con código del estudiante, moroso. Entonces va a ir a moroso, entonces moroso está acá, entonces si código de error igual a 0, entonces 4, consultar moroso con código del estudiante. Entonces, viene acá y consulta con código del estudiante. 5, el sistema actualiza la fecha de entrega del préstamo. Entonces, el sistema actualiza. Entonces, ¿dónde lo va a actualizar? En préstamo NT, que es actualizando este préstamo. Entonces, si código de error igual a 0, el 5 puede ir acá o puede ir acá donde ustedes quieran. Entonces, actualizar préstamo con código del libro y la fecha. Se va a ir a actualizar el préstamo. Sexto, el sistema imprime la ficha, pero para imprimir la ficha debe consultar el nombre del estudiante en estudiante NT y consultar el título del libro en libro NT. Entonces vamos a mirar eso. Estamos en el paso 5, entonces seguiría el paso 6. 6.1, entonces sería primero consultar estudiante con código de estudiante y luego consultar libro con código de libro. Si queremos, aquí ponemos la validación, si código de error, lo podemos poner acá, si código de error, ¿cierto? Para que venga acá con mayor seguridad de que el código de error está diferente e igual a 0. Entonces viene a hacer las dos consultas a las dos tablas, a las dos clases que son los que hacen los select a las respectivas tablas. ¿Cierto? Y luego le da la orden de imprimir la ficha. ¿Quién imprime la ficha? Acá. Entonces, 6.3. Si el código de error igual a 0, 6.3, imprimir ficha. Bueno. Si en alguna parte el código de error es igual a 0, pues lo único que va a hacer es diferente a 0, lo único que va a hacer es imprimir mensaje y aquí está el MX, que indica el mensaje dependiendo el error que se haya cometido, ¿cierto? El MX, igual que en el diagrama de secuencia. Entonces, si él comete algún error, nunca va a hacer esto. Si aparece algún error, nunca va a hacer eso. Él va a hacer esto. ¿Por qué? Porque el código de error va a ser diferente a 0, entonces va
a imprimir el mensaje MX. Entonces miramos cómo podemos partir de acá o podemos partir del diagrama de secuencia hacia el diagrama de colaboración. Eso es todo por hoy con respecto a los diagramas de secuencia y diagramas de colaboración de los casos de uso reales aplicados al sistema de información de préstamo bibliotecario, al caso de uso real, renovar préstamo. Gracias por la atención.